todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a una conversación en la que vamos a estar hablando de música, de thrash metal, de heavy metal y de lo que supone hoy en día, en pleno 2023, recordar aquellos discos que muchos de nosotros oímos de manera insistente y hasta la inconsciencia, que comparte títulos de Motorhead, de Metallica, y de tantas otras agrupaciones y por supuesto Pantera, que se nos quedaron en la conciencia. Todo esto es posible gracias a una novela que acaba de llegar a Colombia, pero fue publicada por Seix Barral en México ya desde hace algunos meses, que nos habla al oído a muchos de nosotros porque es visitar nuestra infancia y nuestra juventud desde lo musical. Me refiero a La Armada Invencible de Antonio Ortuño, que es la historia de Barry y de tres amigos que deciden volver a crear la banda de thrash metal que tuvieron cuando eran jóvenes, pero ya todos son de 40, 45 años. ¿Qué pasa cuando buscamos de nuevo los sueños musicales? Cuando las épocas son otras y los tiempos han pasado. Esta es una increíble pregunta y más fascinante experiencia que supone la lectura de esta novela. Antonio Ortuño nació en Zapopan, Jalisco, en 1976. Entre sus novelas se encuentran El buscador de cabezas, Olinka, Recursos humanos, La fila india, Ánima y México. También es autor de los libros de relatos El jardín japonés, La señora Rojo, Agua corriente, La vaga ambición y Esbirros, además de las novelas juveniles El rastro, El ojo de vidrio y Matarratas. Ha sido reconocido con el Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero en 2017 y el Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nelly Campobello en 2018, y sus obras se han traducido a media docena de idiomas. Diversos medios en México, América del Sur, España y Alemania han seleccionado sus novelas como libros del año y es columnista del periódico El País. Hoy está, luego de mucho tiempo que lo hemos estado esperando y queriendo traerlo a nuestro programa, hoy en Paredro para hablar sobre La Armada Invencible, una novela que tienen que leer si les gusta el heavy metal y el rock pesado. Así que sin mayores preámbulos, les doy la bienvenida a este Paredro metalero. Antonio, en primer lugar, bienvenido a Paredro. ¿Qué tal, Camilo? Muchísimas gracias por la invitación. No, aquí hacía rato queríamos que nos acompañaras, queríamos charlar contigo. Y hace rato también queríamos charlar contigo sobre esta novela, sobre la que vamos a estar hablando, porque ya como comentábamos ahorita fuera de micrófono, pues es una novela que nos habla a muchos al oído y es una manera de visitar nuestra adolescencia y nuestra juventud, entendiendo los cambios temporales y metiendo un elemento que para muchos pues se queda ahí en el corazón, como lo es el heavy metal, el thrash y otros géneros musicales. Así que bienvenido, Antonio, y muchas gracias. Pues para arrancar, como te imaginarás, Antonio, me interesa entrar de lleno con este tema. Entonces yo quisiera arrancar preguntándote, ¿cuál es tu relación personal, tu relación de sueños, de la historia con Lemmy Kilmister de Motorhead? Caray, pues es casi como la relación de un pariente. Lemmy fue el gran ídolo de la vida de mi hermano Ángel, y lo digo fue porque pues los dos, tanto Lemmy como mi hermano, han muerto. Y yo crecí en una habitación en la que había carteles, afiches, como se dice allá, de Lemmy, ¿no? Desde pequeño, mi hermano adoraba Motorhead. Cuando creció, se tatuó el logo de Motorhead en un brazo. Y bueno, pues era un fan absoluto, y pues Lemmy fue como una especie de tío raro, y que siempre ahí orbitaba de alguna manera, como una suerte de fetiche, ¿no? Algunas personas crecen con crucifijos en sus cuartos, pues lo que estaba colgado en la pared del mío eran los afiches de Lemmy Kilmister, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas de una figura de Lemmy desde que se murió hace ya 3, 4 años? Caray, yo creo que la figura de Levin, pues, nos remite a un montón de cosas que el rock dejó de tener en general hace un montón de tiempo, ¿no? Porque es una figura, retadora, pero a la vez divertida, que Motorhead tiene como ese, amplísimo abanico, que lo mismo tiene, canciones sobre pasársela bien y sobre la fiesta, que, canciones, bastante más profundas, sobre la guerra, y sobre
el dominio y los males de la política, canciones desde luego sexuales, es un poco como si fuera el compendio de todo lo que abarca el metal en específico y el rock and roll en particular, ¿no? Porque además de verdad, Lemmy es este tipo que no te lo imaginarías cantando con otras estrellas en un coro benéfico, ni haciendo las patochadas de Bono, ni nada por el estilo. Y sin embargo, yo creo que tocó más la vida de las personas que oían su música y que lo seguían que muchos de esas estrellas, ¿no? Sencillamente, pues siendo él mismo y sosteniendo eso que ya parece casi y que es quizás de otro siglo, que es el estilo de vida rockero, ¿no? Eh, Mm. en la fiesta, en la oposición política, a todo. Esas son las cosas que me atraen mucho de Lemmy y la fiereza, ¿no? De Motorhead, era una banda como a prueba del pop, como a prueba de balas del pop, que era imposible que se la adueñara de ninguna manera la gran industria musical, pero pues que fue adorada por los fans, ¿no? Y que además, aunque quizá los detractores que haya digan que todo Motorhead suena similar, pero eso es una bisagra importantísima, ¿no? Es decir, Motorhead tomó un mundo en el que había blues y rock and roll un poco como de estadio, y nos terminó heredando el metal, ¿no? Es decir, a través de Motorhead pasamos entre ese viejo rock and roll y el viejo blues, el blues más eléctrico y más acelerado, pues al metal que vino después. Casi todo pasa por Motorhead, ¿no? Entonces, pues a mí me parece, además, bueno, pues es un icono absoluto, ¿no? La imagen de Lemmy que pues ha sido también como tan imitada, ¿no? Habría James Hetfield sin Lemmy, ¿no? Exactamente. Y no habría tanto, y hay algo, tengo ya aquí una fragmento de la novela que quiero leer, pero me es imposible no recordar algo que a mí me supuso muy impactante para bien, absolutamente dentro de la vida rockera que tú hablas, lo que fue el funeral de Lemmy, ¿cierto? Lo que fue Slash hablando, lo que fue todo y el concierto que organizaron, bueno, los 2 días del cáncer repentino que se lleva Lemmy, ¿verdad? Pero esa idea de despedir a la muerte tan rockera nos recuerda, y no sé si estarás de acuerdo un poquito, Antonio, que cuando uno piensa en estas figuras de rock sobre las cuales tu novela tanto visita, es la certeza de un cabrón necesario. Sí, por supuesto, es ese tipo como desagradable. Él mismo se describía como un bastard, ¿no? Como un bastardo, así se llama uno de los discos de Motorhead y era así uno de sus lemas, pero de todas maneras, un tipo honesto, un tipo íntegro, que jamás se avino a las modas o a los bandazos que daba la industria del espectáculo, sino que siguió haciendo siempre lo que quería y defendiendo el puñado de principios que tenía, ¿no? A costa de lo que fuera. Y eso es algo que a mí me parece sensacional. Yo que crecí como metalero y con mucha distancia, por ejemplo, hacia la música de los dinosaurios del rock de los 60s, que me parecían un vejestorio, me volví fan de los Beatles porque eran el grupo favorito de Lemmy y porque Lemmy decía que eso era lo que a él le gustaba. Y así fue primero como con cierta renuencia y luego con curiosidad me acerqué a los Beatles, ¿no? Porque eran los ídolos de Lemmy y si le gustaban a Lemmy, pues tendrían que ser buenos para mí también, ¿no? Bueno, y como bien dice un narrador tuyo, y a eso lo llegaremos más adelante, no podemos desconocer lo que acabas de decir, pero entre Helter Skelter y Fucking Hostile de Pantera hay mucho camino, ¿verdad? Y lo Muchísimo, vamos a claro. ver. Leo de la página 265, Antonio, luego de esta introducción que tú muy amablemente nos acabas de dar. Entiendo que no te gusta el metal. Si solo oyes ruido, ¿hay dónde? Fuera de toda duda, hay música, notas, melodía, ritmo, armonía, es tu pinche decisión. No importa. Pero cuando leas esto, si es que lo lees, no habrá ruido o el ruido será apenas el de tu voz en la cabeza, si eres de esos que se escuchan leer, y ojalá que de fondo no se escuche hueco. Tampoco importa si crees que el metal es ajeno a tu país, tu cultura, tu entorno, una música fuereña que no entendieron tu abuela o tus tíos. Salvo que seas gringo sueco o algo así, es probable que tengas razón, pero quizá deberías darle una pensada al hecho de que oír la música de tu abuelo, tu padre y tus primas podría no resultar tan interesante después de todo. Eran personas particularmente brillantes. Y ahí continúas en esta
página, ya decía, de tu última novela, La Armada Invencible, Antonio, una novela que a través de visitar un personaje y su grupo, que es Barry, en el que hay mucho de Lemmy, yo creo que ahí hay un algo detrás más allá de los Ray-Ban, pero bueno, ahorita lo veremos, es quienes deciden volver a montar una banda de metal luego de 20 años y nos muestras todo lo que implica volver a hacer renacer un sueño de juventud, como tantos de nosotros tuvimos. Yo también toco el bajo, Antonio, y también, mejor dicho, y ponía conciertos de Metallica y bajaba y los imitaba todo porque ¿quién no soñó en ese momento? Pero tu novela también nos invita, Antonio, a algo que te quiero preguntar y también estábamos mencionando ahorita, y es que nos obliga a pensar en nuestros ídolos y al paso del tiempo sobre nuestros ídolos. Y eso tiene otras exigencias, ¿no te parece? Sí, no, bueno, es verdad que hablábamos un poco fuera del micrófono, el que tardé muchos años en escribir la novela de rock que quería escribir, porque probablemente el peor lugar para escribir sobre algo es la militancia, ¿no? Esta militancia acrítica, tan cercana a la juventud o a las juventudes, porque la literatura antes que nada es perspectiva. Y porque la narrativa específicamente, lo que une a todas las narrativas posibles es que, y sobre todo en la novela, el paso del tiempo es fundamental, ¿no? Narrar es, de alguna manera, y reducido al mínimo, estudiar los efectos del paso del tiempo sobre las personas, sobre los paisajes, sobre las sociedades, sobre las familias, sobre cualquier clase de organismo viviente. Eso hace la narrativa, ¿no? Puede ser poco tiempo, un fragmento corto de tiempo, pero intenso, que puedas estudiar un montón de cambios, o puede ser una etapa enorme de tiempo en la que esos cambios pues se vayan dando de manera un poco más orgánica, un poco más lenta, pero a fin de cuentas eso es lo que se hace al narrar, ¿no? Estudiar qué pasa cuando el tiempo transcurre. La poesía quizá pueda fijar momentos en el tiempo, quizá la discusión de ideas del ensayo se pueda dar de una manera atemporal, en que la cronología no sea estrictamente necesaria o solo como una referencia, pero en la narrativa el tiempo es todo. Y en esta novela específicamente, pues hay una permanente conciencia, ¿no? De ese transcurso del tiempo, y todos los personajes finalmente por lo que han sido golpeados, no es solo por la vida como en abstracto, sino sobre todo por eso, ¿no? El paso del tiempo. Cuando eres joven y te suceden muchas desgracias o cosas un poco terribles, pues de alguna manera las capoteas o las navegas, porque sabes que quedan muchas balas en la recámara y quedan muchas oportunidades, ¿no? Pero cuando el tiempo sucede y deja pues las innegables huellas, que nos va imprimiendo su paso, sabes que ya comienza a ser irreparable, ¿no? Yo creo que todos estos personajes, al menos los que son de la edad, los que son los cuarentones que forman la Armada Invencible y parte de su entorno, pues van amaneciendo a esta verdad con la que uno se topa en estas edades, y es que pues al menos por estadística te das cuenta que ya tienes más pasado que futuro, ¿no? Y que muy Sí. probablemente muchas de las cosas más importantes ya te sucedieron, eh, y que entras a otro papel. Se dice en algún momento de la novela que llega ese punto en el que dejas de ser el que vive y empiezas a ser el que recuerda, ¿no? Y creo que un poco de esa certeza, que es amarga, pero también es divertida, parte la idea de la novela, ¿no? Voltear hacia atrás y empezar a ver, pues, qué tenías, qué perdiste y qué puedes recuperar, ¿no? ¿Qué fue de esos horizontes que tenías 30 años antes, 20 años antes? Hay una página me refiero a la página 133, Antonio, en que creo que también dices muy bien esto que acabas de decir, ¿cierto? Es el momento en el que Julian, si no estoy mal, tienen la primera fiesta en la que vuelve la armada y entonces se va y dice lo siguiente: caí en las almohadas y descorrido el velo que me lo impidiera en lo cotidiano, pude sentirme con plenitud tal y como era, cuarentón, achacoso, las uñas de los pies llenas de padrastros y picos desagradables, porque me dolía la espalda al agacharme y las arrancaba más que darles forma con el corta uñas. Apestaba a sudor y alcohol a medio digerir.
Tenía pelos duros, cerdas de cepillo asomando de las orejas y las fosas nasales. Ojeroso, con el cabello aún entero, ni entradas ni coronilla pelada de cura, pero reseco y tapizado de canas. Y ahí sigue. Pero aún así, pero aún así, Antonio, la novela también nos trae algo que es muy puro y es el espíritu de la música y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Hay algo que leyendo esto y mientras te escuchaba, hace poco estaba hablando con mi hermano, a quien me saludo desde acá. Yo le dije muy contento que Rage Against the Machine se iba a volver a unir y que parecía que iba a haber una gira. Y yo le dije, ese es de los grupos que yo siento que me hizo falta ver de toda nuestra, digamos, de nuestra época. Y entonces yo le dije muy feliz, él es mayor que yo, y me dijo como, yo no sé, la verdad. Me dijo, y me dijo, y le voy a explicar por qué. Le dijo, porque es que usted, uno viejo ya no siente rabia. Y me dijo así, usted viejo ya no está emputado, usted ya se resignó y usted necesita de la rabia para que Bomb Track, para Killing in the Name of suenen bien. Y sí es verdad que necesitas un sac de la rocha emputado con el sistema, perdón la palabra, para que salga. Pero me puso a pensar mucho en esto y luego viendo los personajes que quieren llegar. No sé cómo te suena a ti o después de la escritura de la novela, si es que hay alguna determinación así en la cual el espíritu rebelde musical puede entrar en caducidad con la edad. Caray, yo creo que si no entra en caducidad, al menos sí entra en crisis. Y eso me parece que hay bastante de sabiduría en lo que dijo tu hermano, Así es. porque es cierto que hay cosas del rock y de la postura rockera que se explican mucho mejor con la juventud, ¿no? Y que tienen que ver, sí, desde luego con la rabia y sobre todo con la incomodidad, ¿no? Esta persona que sales de la infancia y empiezas a asomarte y a meter un poco la nariz en el mundo adulto y te sientes incómodo y te sientes fuera de lugar y parte de esa incomodidad pues se expresa de muchas maneras, ¿no? Una es la rabia política de Race Against the Machine, y otras pueden ser, no sé, y hablamos ya no propiamente de metaleros, sino de la generación siguiente, que desde luego también me tocó con toda intensidad, que es la del grunge y el rock alternativo, pues esta especie de introspección depresiva de los gruncheros, me parece que también tiene mucho que ver con ese espíritu juvenil, ¿no? Y es diferente, desde luego, lo que sucede cuando ya tienes cuarenta y tantos años y cuando tienes cincuenta y tantos años, yo no sé si resignación es la palabra, pero desde luego, pues no sientes esta especie de asco repentino de asomarte a un lugar, porque ya conoces, ya vienes de muchos años de estar ahí, puedes no estar conforme, pero de alguna manera, pues te lo has arreglado para sobrevivir en esos territorios y has encontrado de alguna forma un modo de vida. Eso no significa que valides todo lo que sucede o que si no te fuiste a agarrar el rifle y te fuiste al cerro, no fuiste joven, pero es cierto que pues uno le pasa la vida por encima, ¿no? Tengas como los ideales que tengan, hayan sido musicales o políticos o sociales o estéticos o de ambiciones de otro tipo, incluso sentimentales, pues a todo eso le pasa el tiempo encima como una machacadora, ¿sabes? Como una aplanadora y termina saliendo otra persona que es uno mismo, pero que es uno mismo muy distinto al que empezó en el negocio, ¿no? Y decías algo sobre los personajes del libro que me parece que es muy cierto, y es que a pesar de todas estas amarguras o resignaciones, que se van acumulando con el paso del tiempo, para ellos la música sigue siendo una especie de manantial. La música es un poco como la fuente de la juventud de los personajes, ¿no? Les sigue Total. dando de alguna manera lo mismo que les daba cuando empezó. La música no envejece con uno porque la música se queda ahí, es como tiempo cristalizado, es como tiempo congelado, por citar a Amparo Dávila, es tiempo congelado que se queda ahí, como una rebanada de tu juventud que sigue exactamente igual de fresca que en el momento en el que la oías, ¿no? El que cambiaste fuiste tú, pero vuelves a esa música, aunque sea por asociación, pero recobras algo de esa vitalidad, ¿no? Esa savia parece seguir fresca y me parece que eso es lo que hace que los personajes no hayan perdido del todo y que justamente sean la música en la que buscan de alguna forma
la supervivencia cuando cada uno por su lado pues entra en diferentes crisis, ¿no? Después de los divorcios, de las liquidaciones de las empresas, de que los hijos ya crecieron o empiezan a crecer y cambia la perspectiva y se empiezan a preguntar los personajes, bueno, ¿y ahora qué pasa con mi vida, no? Desde Julian, que ya está divorciado, que no tiene grandes perspectivas económicas y que su hija solo le contesta el teléfono una vez a la semana, y le trata de colgar lo más rápidamente posible porque el padre le parece aburridísimo, hasta Barry, que está en una posición teóricamente mucho mejor, pero que a fin de cuentas también siente una insatisfacción profunda, ¿no? Porque también viene de un divorcio y aunque es muchísimo más próspero, heredó de su padre, hizo buen dinero, es un buen administrador, pero de todas maneras siente que le falta algo, ¿no? Quizá más que extrañar el pasado, estos personajes se extrañan a quienes eran ellos en el pasado, Exactamente. y quieren volver a ese punto en el que los tenía la música y en la que parecía que todavía había un futuro posible y un futuro posible que es distinto al que de hecho tuvieron, ¿no? Porque la música siempre, siempre está ahí, me parece que mucho más poderosa que otras, que otras manifestaciones humanas y quizá me atrevería a decir, aunque parezca que le tiro piedras a mi tejado, pero yo creo que la literatura sí va envejeciendo con uno. Yo releo los libros que me han gustado y de algunos me distancio con los años, me empiezan a parecer ingenuos y otros libros que quizá no me gustaban tanto en la juventud comienzan a gustarme más y me siento mucho más compenetrado con ellos a medida que pasan los años. Y con la música no sucede eso, ¿no? Con la música vuelvo exactamente a la primera vez que la escuché y no es una especie de viaje de nostalgia, es como si convivieran dos tiempos, como si de Claro. verdad, al menos la parte de tus oídos y de tu cerebro a la que llegan esos sonidos, pues volvieran, no sé, al año del Señor 1989, ¿no? Antonio, gracias por esa respuesta tan bonita. Antonio, tu novela, ya decimos, es el intento de la agrupación de reactivarse y de volver a armarse, y nos cuentas lo que ocurre y también, por supuesto, 20 años después es lo que a cada personaje le ha pasado, pero resulta que lo que a cada personaje le ha pasado también pasa por la historia del metal y la historia del thrash, a la que tú también le dedicas sendas páginas. Desde el principio que hablas de cuando aparecen los Beatles, después aparece el otro contrario que es Black Sabbath, y bueno, y siempre hay unos momentos en la novela en los cuales nos detenemos y estamos frente a un aspecto casi que enciclopédico, en el que vemos y nos vas explicando muy bien eso. No, no, en realidad era solo una acotación que me parece que eso funciona para dos cosas. Por un lado, porque desde luego yo estaba consciente que no iba a ser un libro exclusivamente para metaleros, para metalheads, para headbangers, como dicen los gringos, sino que a una novela pues se puede asomar cualquier persona, ¿no? Me parece que tanto para unos como para otros estaba bien el trazar una especie de genealogía y de símil y tratar de que los personajes, así fuera mínimamente, pero expliquen quiénes son y por qué hacen lo que hacen, ¿no? ¿Qué les da esa música que los hace mantenerse ahí? Y por otro lado también porque pues entre los metaleros existe esa especie de pasión genealógica. Todo Claro. metalero tiene su árbol y todo viene de algún lado, ¿no? Los que dicen que todo viene de Iron Maiden o de Judas Priest o de Black Sabbath, que más o menos es la que tiene el consenso de ser el origen. Pero también, no sé, están los de la teoría Led Zeppelin, todo eso se va articulando como una especie de árbol que también te dice no solo que eres metalero, sino quién eres como metalero, ¿no? Porque los Claro. metaleros pues son como una especie de gran nación religiosa y también tienen sus sectas y sus ramas, que en ocasiones están terriblemente enfrentadas por cuestiones muy pequeñas, ¿no? Claro que eso se podía comer la novela, pero es algo que me parecía lógico que tuvieran los personajes, ¿sabes? Que tuvieran esta especie de pasión heráldica por declarar de dónde venían como metaleros y cuáles eran como sus raíces y su familia dentro de todo el mundo del metal, ¿no? Creo que era lógico para los personajes que es muy del mundo del metal y bueno, pues que a la vez servía pues como una especie de guía luminosa para que se guíe el que venga de fuera y no sepa qué demonios y qué diferencia puede haber entre Black Sabbath y Napalm Death, ¿no? Ya te entiendo, claro. Y además, eso sirve y también hay ese punto en que creo que es Barry quien lo dice, y dice, a ver, éramos de Guadalajara, no éramos de San Francisco. Es decir, también teníamos Claro. nuestras limitaciones y teníamos esto,
Frente a esto que haces y que nos permite entrar de lleno a conocer la historia, Antonio, que está detrás, necesariamente pues tuviste que visitar muchos de tus propios ídolos musicales, algunos de ellos que hubieras seguido escuchando y otros que vuelves. A mí me parece, yo tengo 44, cumplí la semana pasada, y es muy tensionante uno estar creciendo y preguntarse si sigue en armonía o en tensión con sus ídolos de antaño. Resulta muy complicado. Puede que la música la puedas salvar, pero hay figuras en las que confiaste mucho, como tú decías que si Lemmy decía hay que gustarle los Beatles, entonces uno iba y oía los Beatles, pero luego hay muchos que crecieron y como ocurre con amigos, pues ya uno no tiene cosas en común y se siente un poquito avergonzado de cómo pude yo. Yo sé, Claro. por ejemplo, hay uno que tú siempre y lo has dicho mucho en Facebook, que es Metallica, y yo creo que hay mucho en lo que yo te voy a compartir, pero ¿cómo fue esa experiencia tuya de repente mirar ese grupo de ídolos tuyos de infancia? Al final sentiste tranquilidad, sentiste un poco de vergüenza. Yo sé que todo esto lo conviertes en novela, pero ¿cómo fue ese experimento? La verdad es que lo describes muy bien, porque sí fue un proceso por el que pasé. Yo crecí oyendo metal y fue la música, digamos, de mi adolescencia, y cuando tenía, 15 años, de repente aterrizó en mi vida y en la de todo mundo Nirvana. Yo conocía un poco, era muy clavado y básicamente lo único que hacía en el mundo era oír música y leer. Me la pasaba además saliéndome de clases para oír música y para leer libros de literatura. Cambió, sí, la jugada, y no es que me distanciara completamente del metal, pero me fui acercando más yo siempre he dicho que lo que me gusta en realidad es el rock ruidoso y el rock guitarrero, y el metal es una parte importante de ese tipo de música, pero no es toda esa música, ¿no? También, por ejemplo, pues mis propios hermanos oían mucho punk rock y yo también crecí oyendo mucho punk rock. Y me fui un poco decantando hacia allá, porque además el punk siempre tuvo un aura mucho más intelectual que el metal. Había mucho punk arty, ¿sabes? Estas bandas como entre Talking Heads y Sonic Youth, que realmente no son las bandas que me gustan. A mí me gustan mucho más las bandas más salvajes como los Ramones, pero que existían y que de alguna manera pues vertebraban el punk y lo unían a otro tipo de manifestaciones. Mientras que a fin de cuentas muchas personas pues al metal lo asocian con las Monster Trucks y con gringos bebiendo cerveza, con tejanas, ¿no? No es que me fuera como separando del metal, sino que de alguna manera pues aparqué mi relación con el metal, con las bandas que ya conocía y que oía hasta aquella época. Todavía seguía oyendo metal, seguía oyendo a Sepultura y a Pantera mientras triunfaba el rock alternativo, pero sí llegó el momento al que ya no me subía al barco, por ejemplo, con el nu metal y este tipo de cosas, pues yo ya estaba en otro terreno, ¿no? Y andaba oyendo a Sí. Social Distortion, y andaba oyendo incluso a R.E.M., o volviendo a la música de los años 70, por ejemplo, y el post-punk. Entonces, claro, la escritura de la novela, desde el primer momento me di cuenta que la novela tenía que ser de metaleros, ¿no? Justamente porque los punks tienen demasiadas coartadas, y porque muchos de ellos terminan haciendo todo menos rock and roll. Los punks están en todas partes. Cuando estuve viviendo en Berlín, un día tenía una mesa en la que me invitaron allá a platicar sobre lo que estaba escribiendo. Tenía yo una residencia artística y el proyecto que estaba yo trabajando pues era la Armada. Y la persona con la que hablaba, que era una profesora muy eminente y editora de la edición alemana de Le Monde Diplomatique, en algún momento me preguntaba, ¿y por qué estás escribiendo sobre un grupo de heavy metal? Y dije, bueno, pues porque me parece verosímil que unos cuarentones quieran volver a hacer la banda de heavy metal que hacían, y me parece imposible que unos punks estén queriendo hacer una banda de punk a los 40 y tantos años. Están dando clases, Claro. están haciendo otro montón de cosas. Y la chica se ríe y me dice, yo era cantante de una banda de punk. Y claro, ahora soy catedrática y soy la editora de la Demon Diplomatique en Alemania. Esos Entonces, claro, comentarios. el metal me ofrecía un montón de cosas que no me ofrecía el punk para la novela. Y también, por otro lado, ese nicho que tiene el metal y que siempre ha tenido un poco como de ser marginado. eh, claro, tuvo muchos picos de éxito popular en los años 80, pero como que a partir de ese momento el metal se replegó sobre sí mismo. Entre los metaleros sí existe esta idea del true, del metalero de verdad, que no se anda mezclando con otras cosas. Mientras que el punk se volvió un poco como el tío buena onda de la música popular, a partir de Green Day y del happy punk, y hay pop punk
que dejó de haber metal pop hace muchísimo tiempo o es casi invisible. Y hay como una especie de cariño popular creciente entre las nuevas generaciones, así justo como si hubiera sido un tío simpático el punk. Comparan el punk con el reggaetón, dicen, ay, los papás son el punk, las abuelitas son el punk, las mamás son el punk. Nadie dice las abuelitas son el death metal, ¿no? Ya. Sigue teniendo una cierta aura de apestado y de peligroso el metal, como de música inaudible y desagradable que el punk perdió hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace un montón de tiempo. Me siguen gustando muchas cosas de punk y no trato de hacer como una crítica cultural absoluta, pero al menos para los efectos de mi novela, lo que yo necesitaba era el metal y evidentemente pues me puse a volver al metal prácticamente desde las bases y a tratar de ponerme al día con las cosas que no había escuchado. Y además, pues aunque ya no está tan fácil conseguir las revistas como en la juventud, nos parecían difíciles de conseguir entonces las revistas, bueno, ahora prueba a conseguir una revista impresa a estas alturas, la RIP o la Metal Hammer o Kerrang, por ejemplo, bueno, pues ya Sí. todas son portales de internet, ¿no? Entonces, pues me volví a suscribir, ¿sabes? A los servicios de noticias metaleras y como a irme impregnando un poco del viejo espíritu de la familia que yo conocía, pero pues del que había estado ausente un montón de años, ¿no? Era justo como si uno de los hermanos hubiera ido a vivir fuera y volviera a la casa, pues así me pasó un poco con el metal, ¿no? Llegué sabiendo cómo era la casa y cómo eran sus habitantes, pero un montón de años después, pues llegas y ya hay un montón de niños que no conocías y tratas como de tomar tierra de nuevo, por afición, no tanto por la novela, sino porque realmente me interesa y me gusta, pues me he ido leyendo un montón de biografías de músicos, de bandas, de escenas completas, tanto de metal como de otros tipos de música. Entonces, desde luego, pues eso también me dio un poco casi como la temperatura que yo quería para el libro, porque a la vez sabía, pues eso ya sería otra cuestión, que es diferente el metal en sí del metal latinoamericano, ¿no? Del metal Claro. en nuestras geografías, pues tiene un montón de características muy diferentes. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Volví y claro, volver a esas bandas, a esa música, la música pasó la prueba de lleno y ahora lo que me está costando es de nuevo oír otra música que no sea metal. Otra vez estoy completamente sumergido, como cuando tenía 13 años en bandas metaleras, tanto en bandas metaleras antiguas como en las más recientes que fui descubriendo en todo este proceso. Bueno, desde luego, pues enfrentar lo que para mí había sido el elefante del cuarto, mi banda favorita del mundo cuando yo era un joven adolescente era Metallica. Jamás creo haber venerado tanto otra banda. Había otras bandas que me gustaban mucho, pero Metallica yo le ponía logos de Metallica a todos mis Mm, cuadernos. Si tenía una playera, tenía que ser de Metallica, o sea, ni siquiera de la segunda banda que más me gustara, ¿no? sí. Tenía que ser de Metallica y tuve la crisis del álbum negro, ¿no? Como muchos fans de Metallica y ese día dije, bueno, puedo tener una playera de Pantera. Quizá debería tener una playera de Pantera, que se convirtió como en mi segunda banda. Y sí, fue como una especie, casi lo mío con Metallica, como una ruptura amorosa. Y llegó antes de Napster y llegó antes de estos escándalos que hicieron a Metallica antipáticos para muchos. Pero en realidad mi crisis con ellos fue musical. El disco negro me gustó, pero no como me debería haber gustado un disco de Metallica. Y Ya. también me pareció que era una renuncia a muchas cosas que para mí eran como fan importantes. Desde luego, desde el punto de vista de un artista que entonces tenía el doble de edad que yo, pues puedo entender qué fue lo que hicieron y lo que intentaron, pero la verdad es que me gusta menos que los otros discos, pero me gusta más que los que vinieron después. Claro. Entonces, pues Del ahora estoy, load. claro, el Load, el Reload, y esos discos para mí era rarísimo, y habían pasado poquitos años de que yo era el mayor fan de Metallica posible, hasta el día que una vez me enteré que el hermanito pequeño de la chica con la que yo salía era fan de Metallica, pero le gustaba el Load. Y me acuerdo haber tenido una conversación con él así como diciendo, pues mira, el Load está bien, pero deberías oír estos otros discos de antes. Y no sé, yo tendría 23 años, ya me sentía como todo un veterano que decía, ay, sí, muchacho, ¿por qué estás oyendo esas cosas, no? Pues los viejos discos de Metallica eran los buenos. Ahora estoy en la expectativa del nuevo disco de Metallica, porque a lo mejor es la posibilidad de que nos reencontremos, ¿no? Ya, claro. ¿Y no te pasó un poquito con Santanger? A mí me pasó un poquito con Santanger, después de todos los de la mitad, incluido la Sinfónica con San Francisco Sí, y una claro. cantidad de cosas, de repente con Rob Trujillo ya arrancar y todo, a mí siento que ahí como que se conectó, pero
pero digamos que ese componente siempre es fundamental también dentro de tu novela, Antonio, me lo parece, y es, listo, vamos a volver a buscar a los 40 años, a los 45 años, vamos a buscar, pero nos vamos a preguntar dónde están estos modelos. Claro. Y aparecen cosas muy finas como, por ejemplo, no cuando están viejos, sino cuando están jóvenes, que van a conocer al mustio, al cuartico que tiene por allá con la guitarra que solo saca en fiestas. Y no recuerdo si es en esa escena o no, pero cuando van a visitarlo y se dan cuenta que tiene el cuarto forrado de afiches de Poison y Motley Crue. Claro, 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 y se dan cuenta que ahí hay un pequeño problema, ¿no? Pues es un gran guitarrista y es justo lo que necesitan, pero se dan cuenta de inmediato que no les gusta exactamente la misma música que a ellos, ¿no? Y se terminan reuniendo pues por conveniencia mutua del Mustio, que no tiene banda, aunque sea un gran guitarrista, y ellos que son una buena banda, pero les hace falta un solista. Y claro, se unen, aunque son de diferentes ramas del metal, y eso es una grieta que nunca se termina de llenar. Por eso, aunque no sea culpa del Mustio y en cierta medida tampoco de los otros, pues sino de las circunstancias, ¿no? Es decir, son distintos y al Mustio le gustan otras cosas distintas, entonces, pues eso hace que esa grieta jamás se pueda revertir y que pues siempre estén un poco a la expectativa de qué van a hacer con ese puesto de guitarrista, ¿no? Pero finalmente la parte que está galvanizada de la banda, pues son Barry y Julian, ¿no? Son los Hetfield y Ulrich, son los Lennon y Exacto. McCartney de la Armada Invencible, y todo lo demás está en movimiento y sin embargo, pues ellos son como el dueto fundador original y el que importa, ¿no? Ahorita voy a volver porque a mí me pasó algo, Antonio, muy parecido después del disco negro, fue cambiar la camiseta negra por una de las mejores portadas que yo creo que se han hecho, no sé si seguro estarás de acuerdo, y uno de los discos en los que yo vuelvo por lo menos cada 3 semanas en lo posible, que es Vulgar Display of Sí, Power por de supuesto, claro, Pantera. Es decir, claro, eso claro. es, me parece que eso fue llevarlo a otro nivel y hay otras canciones de Pantera incluida su presentación en el Monsters of Rock que tocan, ¿te acuerdas? Claro, Domination y Cowboys from Domination, sí, Hell, sí, 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 y que después es bestial, Metallica es es bestial. bestial y sí le recuerda a uno una época distinta. Y hay un espíritu que creo que se sintetiza también en esta frase, en este parrafito, Antonio, que voy a leer de la página 68. Me encogí de hombros porque le dicen, le ofrecen un cigarrillo a Julian, me parece, y dice, no sé, llevo mucho fumando. Aquí lo dice. Fumaba desde los 14 años y nunca me había sentado ni por un minuto a cuestionarme lo que aquel hábito podría causarle a mi organismo. Sabía que era una condena a muerte, desde luego, pero ¿qué cosa en la vida no lo es? Si bebes demasiado te pudres el hígado y los riñones, y la nariz se te convierte en una pupa encendida. Si comes rico te tapas las arterias y te sale panza de vaca con hidropesía. Si te metes coca por las fosas nasales te quedas al borde del infarto. Si coges sin condón agarras VIH, sífilis, papiloma. Si le metes la lengua en el culo a una chica que no sea de confianza, te da cáncer de lengua o hepatitis C. La puta vida es solo muerte administrada a gotitas y con un poco de mala fortuna, a chorros. ¿Sabes qué se me vino leyendo esto, Antonio? No sé si fue, pero se me vino esa diferencia generacional con el comienzo de Trainspotting. Con el Claro, comienzo dice, ¿quién quiere hacer todo si tenemos la heroína? claro, claro. Que es la crítica así como pum, tan dura al momento. Pero aquí es un poquito otra forma de autodestrucción que no es en vano, porque yo creo que es una destrucción con un sentido, que no se comparta, que no sea lo mejor, pero no podemos nunca negar las cualidades del autodestrucción del metalero o del pogo a su vez. Sí, por supuesto. Yo me acuerdo de una de las frases famosas del buen Ozzy Osbourne, que decía que él bebía tanto porque se estaba suicidando y alguien le decía, bueno, pero pues es una forma muy lenta, ¿no? Y Ozzy replicaba, a lo mejor no tengo prisa. Y ya lo demostró, ¿no? Se sigue suicidando y no sé, debe tener cerca de 80 años el gran Ozzy. Eh, y que también es otro de esos que pues uno pierde y recupera por el camino varias veces, ¿no? Yo odiaba a Ozzy cuando tenía su reality show, me parecía que era una especie Sí. de vergüenza y que Ozzy aparecía retratado como un subnormal y sin embargo hizo gran música antes y después de ese show espantoso en televisión, ¿no? Probablemente pues es ese espíritu metalero que también es el que se llevó un poco entre las patas a Metallica, que al verdadero metalero no le gustan las historias de éxito, ¿no? En realidad. Exactamente. Le gusta que los de su tribu
hagan así como el mínimo indispensable y si el grupo puede sacar solo un par de discos que se mitifiquen y luego desaparezcan, mucho mejor, ¿no? En realidad nos gustan más los héroes caídos que las estrellas. Y creo que esa es una de las divisiones que hay con el pop, ¿no? El pop vive de hacer estrellas y mantener las estrellas. Ahí están los poperos obsesionados en que Madonna se sigue viendo guapísima a los 60 y tantos años y se haga lo que se haga, tienen que salir a decir que es el ser más hermoso de la creación, aunque uno lo vea y diga, ya parece un personaje de Stephen King hace mucho tiempo. En cambio, los metaleros no les perdonamos el éxito a nuestras bandas, ¿no? O sea, el éxito tiene que haber sido fulminante, pero haber quedado atrás y de preferencia que se desintegren y desaparezcan y que no se los come el éxito. Es algo bastante peculiar. Supongo que es el impulso a favor de la muerte de los metaleros, aunque sea administrada a dosis. Sí, pero a mí me pasó en uno de los últimos, penúltimo concierto de Metallica aquí en Bogotá, que al final tú podías mandar, proyectaban un número telefónico o un código y tú podías llamar a un o sea, tú ponías un mensaje de texto para decir cuál era la siguiente canción que tocaban. Wow, no, qué horror. O sea, y cada mensaje de texto podemos calcular que costaba 1,50 €, por Sí, 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 supuesto. por Y supuesto. ahí es donde uno dice, como ya se dice, en qué momento se fue a la mierda el Perú, volviendo a Sí, la en frase, qué momento se fue a la volviendo, mierda metálica, en ¿no? qué momento se fue a la mierda metálica y en qué momento estos ideales por los cuales se perseguían se quedan. Antonio, lastimosamente se nos acaba el tiempo porque pues aquí, si hubiéramos podido hablar prácticamente de los temas que más nos gustan de Pantera, pero hay algo que sí te quiero preguntar y tiene que ver con la última frase de la novela, que no voy a leer, se la voy a dejar a los lectores, pero sí tiene que ver con algo que venimos hablando mucho y es ese momento en el que miras hacia atrás y te preguntas por la vida que escogiste, por la vida que decidiste tomar y también pensar por un poco como pues, las cosas que estabas dispuesto a pagar o a sacrificar para poder llegar a eso. Me parece que eso es muy potente y entra generacionalmente ahorita en nuestra generación. Nosotros nos llevamos unos años, pero creo que es el mismo, o sea, pasamos por lo mismo Sí, no, como lo totalmente. estamos viendo ahorita. Tú eso lo ves como lector, ni siquiera te lo digo lo que te propusiste o sencillamente la idea, como algo esperanzador o como algo, no, yo sé que no estás haciendo crítica social sobre nuestra generación, ni mucho menos, pero sí me parece que lo que haces a lo largo de estas 380 páginas, en muchos aspectos, es radiografiar nuestra generación. Sí, 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 por supuesto que es algo que consideré todo el tiempo, y no solo como por motivos altruistas, no es que yo quiera ser la voz de la generación, sino directamente porque en muchos casos es una cavilación sobre mi propia experiencia, es una cavilación sobre mi propia vida que pues se extiende a las vidas de otros y de muchos otros, porque pasamos por lo mismo o por cosas similares y porque tenemos referentes en común y porque desde luego mucha gente de la edad de los que nacimos en los años 70, digamos, pues sienten estas cosas de las que el libro habla y se aborda, ¿no? Creo que eso también ha ayudado al hecho de que sea un libro que no sea exclusivamente para metaleros, porque también te puedes vincular desde luego por ese lado, ¿no? Hay mucha gente que lo lee y que dice, no, pues yo lo que escuchaba era Soda Stereo, pero entiendo, porque también me duele la espalda, ¿no? Porque también ya crecieron mis hijos, etcétera. Eh, Mira, yo toda la escritura de la novela, yo calculo muy minuciosamente la escritura de las novelas ahora. Tengo como mapas conceptuales y hago prácticamente como storyboards y calculo en la medida de lo posible cada una de las cosas. Luego, por supuesto, en la escritura, pues hay cambios y descubres betas y te puedas asomar a muchos lugares, pero es muy raro que yo esté enfrente de la computadora sin saber qué voy a escribir, al menos con una intención comienzo a trabajar, ¿no? Todo el tiempo tenía la seguridad de que la Armada iba a tener una especie de final trágico y humillante, el final más cruel posible. Y después me di cuenta de que no solo no era necesario, sino que era una especie de prejuicio, como de pudor extremo, es que no les puede ir bien, y opté por algo que desde luego dista muchísimo del final feliz, pero que es un final agridulce, que me parece que era el apropiado para la historia, para los personajes y que además es el más apegado a la realidad, ¿no?
porque desde luego el envejecimiento y el tiempo, pues no solo deterioro, también te da muchas cosas, ¿no? Y esas cosas no merecen perderse ni pueden ser consideradas amargas. Y en realidad no es un rasgo de la vejez, sino de la juventud, es decir, te resignas a muchas cosas, pero a veces también la resignación es buena porque ya no sufres como cuando eras joven. Las emociones y esta como adicción juvenil por la tragedia también queda un poco atrás, ¿no? Cuando Claro. tienes 40 y tantos años, de verdad tienes que estar muy dañado para querer tragedias en tu vida, ¿no? Claro. Empiezas a querer mucho más como la tranquilidad, como cierta estabilidad, como el poderte dedicar a lo que te gusta. Porque además es cierto, no es una novela, porque no puedo escribir una novela de metal desde la rabia de Rage Against the Machine. Finalmente escribí esta novela por algo que en realidad se asemeja mucho más al amor, ¿no? Al amor por una época, por quién era uno Sí, mismo, por quienes eran los demás, por las cosas que compartías y que sigues compartiendo con mucha gente y por tu propia gente, ¿no? Y desde luego por la música, ¿no? Porque vuelves la vista hacia atrás y a veces te das cuenta de que todo en el mundo te va a abandonar, pero Vulgar Display of Power jamás te va a abandonar, ¿no? Siempre va a estar ahí cada 2 o 3 semanas y vas a poder volver al disco y va a ser la misma maravilla que la primera vez que lo escuchaste, ¿no? Entonces eso, para mí la idea es que no es una novela de autosuperación, pero sí es una novela en que la autopreservación y la dignidad juegan un papel, ¿no? Porque creo que la azotadez, como decimos en México, esa adicción a la tragedia, tampoco casaría ni con los personajes ni con la edad de ellos, ¿no? claro. Eh, los cuarentones, la verdad es que ya no somos trágicos, ¿no? Somos un poco patéticos, pero trágicos, ¿no? La tragedia le está reservada a los jóvenes cuando todavía son bellos y cuando todavía tienen esperanzas. Nosotros ya no somos seres trágicos y qué bueno, ¿no? Y qué bueno, sí, porque tampoco Qué podemos, sí, maravilla. sí, también es forma parte. Antonio, una última pregunta ya para terminar, porque es que mientras te escucho hay algo también que me resuena. Ahorita hablábamos de cómo traer esta otra época es obligarte a pensar en la actual y no podemos ser esos padres que dicen es que en mi época, no como ahora mi hijo, porque eso pues no hay peor comienzo para la incomunicación y todo lo demás. Pero sí es verdad que pensar en la figura del metalero hoy en día es muy potente, porque cada vez estamos frente a más generaciones, se han denominado de cristal, de algodón. Yo no me atrevo a decir así porque tengo hijos, entonces no voy a querer yo estar refiriéndome así a ellos de esa forma. Pero Claro. sí es verdad que hay un puntico de aguante y esfuerzo que cuando pensamos en la mentalidad del metalero es radicalmente distinta, porque el metalero, y volvemos a Lemmy y volvemos a tantos otros, es un poco ir a saco sobre un mundo que te tocó y el cual te tienes que defender con la rabia, con los puños, con los pies, no importa, pero no te vas a dejar del mundo. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, no, absolutamente de acuerdo. Y es verdad que incluso para ser metalero era una especie de lucha contra todo, ¿no? Claro, No sé en tu caso, pero yo tenía que cruzar la ciudad, era un mercado en donde vendían cintas grabadas, porque era carísimo o imposible conseguir las cintas y los discos originales de las sí, bandas. Y el que conseguía alguno, pues sabía que lo tenía que grabar para todos los amigos. Y además, si conseguías no sé, el vinilo original, pues lo grababas para que lo que se gastara fuera el cassette grabado, ¿no? claro. Solo ponías el vinilo en contadísimas ocasiones porque eran prácticamente piezas de museo. Jamás sonaba la música que nos gustaba en la radio. Había un solo programa de radio donde ponían metal en Guadalajara cuando yo era joven, que sigue, de Radio Universidad de Guadalajara, además, que se llama El Despeñadero, y que estaba dedicado al metal y que pasaba el viernes a última hora cuando ya se había ido a dormir todo el mundo en la ciudad. Y el resto del tiempo, pues era una lucha continua por ser quien eras, ¿no? Porque no estabas absolutamente en los planes de nadie. Jamás sucedió que, bueno, no había ni plataformas de promoción de música, pero ahora que hay esas plataformas de promoción de música, las plataformas me bombardean con reggaetón, ¿sabes? O sea, yo hablo a la plataforma Claro. y si no supiera qué escuchar, jamás lograría dar con el metal, porque todas las recomendaciones y todo lo que la plataforma te está vendiendo es eso. Vas a una tienda y está sonando, vas a un restaurante y está sonando, prendes la radio y está sonando. Hay una especie de bombardeo del espíritu de la época
que siempre ha existido con los medios que existían, pero que no tocaran nuestra música, ¿no? Es decir, nosotros íbamos como a la contra, porque eso nos tocó. Supongo que ahora habrá quien le corresponda hacer eso, pues a los metaleros de ahora. Y eso forma una especie de espíritu y que tiene que ver, me parece, con eso de pues recorrer un camino que no es el del pop, que no es un camino de la masividad en ese sentido. Y también, pues, hacer una especie de apuesta de identidad. No sé si a ti te pasaba, pero yo creo que todos mis amigos de adolescencia eran los amigos con los que oías la misma música. Claro. Era muy difícil que te vincularas por otros lados. Básicamente, hasta que empecé a trabajar, no tuve amigos que oían otro tipo de música, porque lo que te vinculaba era eso, ¿no? El gusto común por cierta música, que luego se convirtió, pues, en ciertas lecturas, cierto tipo de películas, pues pasabas a ser como una especie de familia con los amigos. Y desde luego, con pocas excepciones, pues la mayoría de mis amigos también oyen rock, ¿no? Claro. De los amigos más cercanos, porque es algo que te vincula y te da mucha identidad. Es como irle al mismo equipo de fútbol, ¿no? Exactamente. Y esa parte creo que ahí está y que sí marca una diferencia. No sé, mira, yo también tengo hijos y son rockeros. Digo, también escucharán otras cosas, pero pues son muy rockeros. Y claro que yo los veo como minoritarios en sus generaciones. Aunque, por ejemplo, ahora mi hija pequeña me dice que hay una especie como de resurrección del rock entre muchos de sus compañeros y que empiezan a oír cosas que me pone así bandas y me agradan más, ¿no? Que lo que oía. Supongo que es como cíclico. Y además, bueno, pues si te gusta este tipo de música, pues jamás te vas a resignar a terminar oyendo, pues, no sé, a Britney Spears, ¿no? No, no va a suceder. No va a suceder. Aquí diciéndole a los hijos y ya terminando, Antonio, pero si aquí, por ejemplo, en la casa también son rockeros, pero sí, el criterio que yo tuve, y espero haberlo hecho bien, es como tienen que oír todo para saber muy bien, por dicho, para eso que nos pasaba a nosotros, o a mí me pasó el que, tú dices, uno pasa mucho tiempo en el que uno tenga amigos que no oigan lo mismo, y pasa más tiempo en el que empiezas a confiar en la gente en que no le gusta tu misma música, ¿verdad? Claro, En que claro, empiezas a decir, oiga, ¿y claro. este será que sí Quizá, es quizá la nunca pasa del todo, quizá nunca pasa del todo, ¿no? Yo sí cosa mantengo que una es? cierta desconfianza Y me he a la, a sentido la gente. exactamente. Y entonces no importa que oye, por ejemplo, mi hijo Pedro o Arturo, pero siempre que de repente aparece y alguno elige poner cuando tiene el iPhone y está poniendo la música, cuando alguno pone Regular People de Pantera o el otro pone Killing in the Name de Rage Against the Machine, digo, estamos bien. Sí, sí, eso Vamos desde bien. luego No que es, importa que, es que vengan otras cosas, pero estamos bien. Y por las recomendaciones, no puedo dejar de decir esto, pero no nos vamos a meter en ese tema para evitar que nos dé algo. Precisamente por las recomendaciones de reggaetón es que preferí no preguntarte por la colaboración de J Balvin con Metallica y Whenever I May Roam. híjole. Pero Sí. eso dejémoslo así porque nos da algo aquí. Sí, bueno, pues eso es parte de la política de Metallica. Metallica se mueve bajo el precepto de a los metaleros ya les gustamos, entonces tenemos que hacer cosas para gustarle a la gente que no es metalera. Y eso, desde mi punto de vista y desde el de muchos, pues es lo menos metalero que hay, ¿no? Es decir, yo entiendo que hay un odio quizá excesivo hacia Metallica y se ha terminado hasta desvalorizando lo fantásticos que son los primeros discos, que son tan buenos y tan importantes como los primeros de Black Sabbath. Son, Sí. son la base fundamental del metal. Pero el hecho es que también, pues ellos se lo han ganado porque han hecho un montón de cosas inadmisibles para el metalero promedio, ¿no? Que son simplemente, pues, como artimañas comerciales. El metalero sigue siendo, yo conozco amigos que mantienen trabajos relativamente mal pagados de 30 años y que siguen ahorrando para ir a los conciertos y que ahí van, se compran su boleto y les cuesta un montón. Y bueno, pues se anuncia la gira de Metallica y resulta que tienen que comprar abonos para 2 días, los boletos son increíblemente caros pues saben que a lo mejor terminan pues al lado de los que conocieron a Metallica por la colaboración con J Con Balvin, Balvin. ¿no? Y que desde luego es lo que menos quiere un metalero que le pase en el mundo. Claramente. Sí, sí, sería un tema infinito, pero creo que Metallica se ha ganado a pulso el odio que le tienen muchos metaleros. Así es. Pues Antonio, gracias. Hemos estado hablando para nuestros oyentes de la Armada Invencible, como pueden ver, una invitación a pensar en uno, a muchos, a pensar en muchos de nosotros, a pensar, pero no solamente en el pasado, sino también en lo que es el río del tiempo. Ese verso de Mao que usa
bueno, que siempre se me viene a la cabeza cuando pensamos en el crecimiento. Somos el río del tiempo, que es esta novela de Per Peterson, y que creo que aquí Antonio está muy claro ese movimiento y esa percepción de cada vez tenemos más de qué pasa cuando nos miramos bajo el lente de nuestros sueños de antaño y qué pasa cuando nos vemos proyectados en esas figuras que ya crecieron y que están allí y que dependimos tanto de ellos que seguir caminando a su lado día a día a veces resulta más tensionante que de ninguna manera completamente compensatorio o a manera de recompensa. Antonio, muchas gracias por esta tan sabrosa charla entre literatura, música, metal, punk y todo lo demás que ya nos has contado. No, pues muchísimas gracias a ti, Camilo, que fantástico el poder hablar de estas cosas con alguien que sabe distinguir entre no solo una banda y otra, sino entre discos y épocas de las bandas. Bueno, pues el sueño de cualquier metalero, ¿no? Nuestros árboles genealógicos. No, y eso que no Muchísimas tuvimos gracias. tiempo de entrar en Kill 'Em All, Ride the Lightning y todos esos, y bueno, y en la muerte de Cliff, y ni siquiera pudimos hablar de eso que habla tanto y que está detrás de tu novela, que es el Cliff 'Em All, ¿no? Los videos en homenaje a Cliff Burton, bajista de Metallica, que tanto hablan de esa época perdida y que tú has logrado traer para nosotros, Antonio, porque yo sí creo que aquí estás hablando por una generación, puede que no haya sido el propósito, pero muchos de nosotros nos sentimos leídos y nos sentimos visitados a través de esta novela. Por eso, muchas gracias como lector, pero también como metalero de 44. Bueno, pues muchas gracias a ti por la charla y por la lectura. Y bueno, pues espero que ahora que andaré por Colombia, pues poderme encontrar con más lectores y a pesar de los cambios y las diferencias que hay entre el colombiano vivo y el mexicano vivo, el idioma de las calles, pues que la música sea el puente que haga que brinque el lector y que pueda disfrutar la novela, ¿no? Así es, no olvidemos a nuestra audiencia que Antonio viene ahorita para la Filbo, entonces para que no tengo aquí a la mano el horario, pero bueno, lo incluiremos cuando publiquemos esto para que la gente sepa y te vaya a ver. Y Antonio, pues bienvenido desde ya y estaremos escuchándote para saber más de esta armada y de tanta música. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes, como ya lo hemos dicho, hemos estado hablando con Antonio Ortuño, La Armada Invencible, publicada por Seix Barral, llegó recientemente a Colombia, se publicó hace unos meses en México y si algo de esto les suena y como ya hemos dicho, si les suena Pantera, Judas Priest, Motorhead, tantas cosas que escuchamos en cassettes y que grabamos en equipos de doble casetera, pues esta es una novela para ustedes. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.